quedó claro una parte. ¿Ah? Ya, entonces me imagino que ya los planos y los ejes de movimiento, los tres normales, están ya bien definidos, ¿cierto? Bien claritos. Siempre hay que identificar lo que es esas tres cosas. Finalmente es una especie de unión entre los tres elementos. El plano siempre tiene un solo plano, un solo eje perpendicular y un solo par de movimientos. ¿Ya? Y eso es para toda articulación. Entonces, no todas las articulaciones obviamente poseen el uso de los tres ejes, los tres planos. ¿Ya? Pero sí, algunas de ellas, ¿cierto?, van a poder tener dos, inclusive una, o inclusive ninguno. Sobre todo cuando se describen movimientos que no son rotacionales, sino más bien son deslizamientos. Y ahí esas son propiedades de las articulaciones que son artrodias o planas. Artrodias o planas es el nombre para las sinoviales, aquellas que son una de las 6 tipos de articulaciones móviles. Y por lo tanto, un ejemplo sería la clavícula cuando toca con el acromio, y es una superficie plana donde justamente la clavícula permite deslizar hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, y emular un eje de rotación. Emular significa que puede hacer esto, pero finalmente es una articulación plana. Es eso, pero que puede emular un eje de rotación. Entonces la clavícula, cuando ustedes elevan el hombro, la clavícula tiende a ascender, pero también rotar levemente hacia posterior. Y al bajar, vuelve a su posición. ¿Ya? Y lo que está haciendo es deslizar en la superficie del acromion de la escápula. Y se le preguntara qué eje emplea el movimiento propio de tobillo, o más bien de pie, perdón, con mano, eversión, inversión, supinación y pronación. ¿Cuál es el eje para hacer esto? ¿Cuál dijo? El movimiento de inversión y eversión del pie, que es como inversión, eversión, que es lo mismo que es a la mano de supinación y pronación. Es el eje vertical, ¿no? El eje vertical. El vertical, pero con otro nombre, porque había uno que era longitudinal. El término longitudinal se refiere a que, dice la palabra, a lo largo de. Entonces, es un eje que se puede desplazar en el plano del movimiento. Significa que no siempre va a estar perpendicular al plano horizontal, sino que va a acompañar al eje que involucra la estructura, o la estructura que se mueve en el espacio. Entonces, a lo largo del antebrazo, eje longitudinal para la pronosupinación. Y lo mismo a lo largo del pie es entonces el eje para la inversión y la eversión, longitudinal del pie. Normalmente coincide, ya si lo coloco el brazo así, coincide con el eje anteroposterior, Claro. y así extendido coincidiría con el eje vertical. Por eso que para no estar mencionando erróneamente un eje al cambiar de posición del antebrazo, se menciona longitudinal, ¿ya? Y como tal acompaña al segmento en cualquier parte. ¿Ya? ¿Se entendió? Tanto así también como... Claro, en cualquier posición. Entonces, al decir eje longitudinal D, significa que ese eje siempre acompaña a lo largo del segmento que se está rotando. Y la circunducción, ¿qué había dicho con la circunducción? Habían dos tipos. Antes de que sigamos eso, ¿cuál era el movimiento de la mano? Pronación y supinación. Pronación hacia el piso y supinación hacia el, no sé, superior. Profe, entonces uno es igual induce como error. ¿Cómo? Y eso del eje longitudinal igual puede inducir a un error. Por ejemplo, en el movimiento de el de rotación ¿De tronco? ¿Ya? de tronco, uno puede decir que está bajo el eje longitudinal. Sí, sí se puede. Ah, ya. Sí. Porque
porque lo que estás haciendo al decir longitudinal es que es un eje que acompaña a un segmento o una estructura. Ya. Independiente si va, o sea, en realidad sin necesidad de que cruce perpendicularmente un plano. Ok. Y la circunducción había dos tipos, la que empleaba 3 ejes y la que empleaba 2 ejes. ¿Sí? Entonces yo les di un par de ejemplos. ¿Cuáles eran los ejemplos de 2 ejes y una con 3 ejes? La muñeca de un eje. El hombro tiene. La muñeca 3 ejes, 2 ejes, y el hombro, la glenohumeral, ¿cierto? 3 ejes. Al igual que la cadera, ¿cierto? La coxofemoral también tiene 3 ejes. Entonces, la muñeca, ¿cierto? Podía hacer la circunducción, pero solamente con 2 ejes, ¿sí? Con el eje lateral y con el eje anteroposterior. Pero no puede la muñeca, ¿cierto? La mano, aislarse del antebrazo, ¿cierto? Yo pretendería mover el carpo o la muñeca sola, no podría. Se mueve en conjunto con el antebrazo, realizando la pronosupinación. Pero puedo finalmente hacer un movimiento circular con la muñeca. Lo que hace que aparentemente tenga un movimiento circular es en realidad lo que contribuye el antebrazo al hacer esto. Porque si lo bloqueara, sería más difícil observar, ¿cierto? Un movimiento mucho más uniforme. Lo mismo que para el pie. Pero en cambio la glenohumeral, que sí tiene los 3 ejes, va a poder rotar. Entonces va a poder hacer flexo-extensión, abducción, aducción y finalmente rotación interna y externa. ¿Sí? Y por lo tanto, una circunducción con rotación es mucho más fluida, normalmente tiene más posibilidades o libertades de movimiento. De hecho, la cantidad de, después en biomecánica, se explica que la cantidad de ejes se determina como grados de libertad de movimiento. ¿Ya? Y se entiende exactamente igual, cuántos ejes se emplean. Grado, primero, 1 grado de libertad, 2 grados de libertad, 3 grados de libertad. ¿Ya? Y lo que estoy diciendo simplemente es uso de 1, de 2 o de 3 ejes. ¿Ya? Entonces hay articulaciones de 1 grado de libertad, de 2 grados de libertad, de 3 grados de libertad. Entonces el glenohumeral sería de 3 grados. Es de 3 grados de libertad, claro. Y aquí aparecen entonces los términos, ya sea algunos de naturaleza más fisiológica y otros funcionales. Entonces, fisiológica en el sentido de qué tipo de contracción realizan desde el punto de vista de la acción muscular. Si se contrae o se relaja. Una contracción implicando que ciertamente las proteínas se entrelazan cada vez más y así. Entonces, ese es el primer punto, el tipo de contracción. Y la primera que aparece acá, isométrica. La palabra es una palabra compuesta. Iso significa igual, medida, métrica. Por lo tanto, es un músculo que sostiene una contracción, pero que sus puntos de inserción no se cambian de distancia. Ni se alejan ni se acercan. Entonces, la isometría son básicamente acciones musculares de postura, para sostener posturas, no moverse en el espacio. Hacer la plancha en el suelo, para isometría de abdominales. O sostener algún objeto con la mano extendida, esa isometría de gran parte de la cintura escapular y miembro superior. Y la anisométrica, que es en realidad conocida por el tipo de contracción que se realiza, cambia la medida. Y hay dos tipos de cambio de medida donde el tono o el volumen de la contracción se altera. Tenemos la concéntrica y la excéntrica. Concéntrica entonces es aproximación de los puntos de inserción y la excéntrica lo contrario. Un músculo que puede vencer una resistencia, pero que normalmente puede ceder para que pueda descender un objeto o una resistencia lentamente. Profe, disculpe, ¿cuál era la concéntrica? Que se aproxima a los puntos de inserción. Entonces, tomar esta botella, eso es hacia arriba, contracción concéntrica del bíceps braquial. Pero si la misma botella yo la bajo lentamente, lo que estoy haciendo es cediendo potencia, que es fuerza muscular, para favorecer lo que es a otra fuerza, que es la resistencia. Entonces hago un descenso controlado. Y el músculo sigue en contracción, pero va cediendo paulatinamente y eso es contracción excéntrica. Puede ser que algún objeto yo la pueda levantar y lo pueda ascender lentamente, o puede ser que un objeto a mí me lo entreguen así
y ya es más fuerza o más magnitud entonces de que la fuerza muscular. Por lo tanto, si a mí me pasan un saco de cemento y me lo tiran desde arriba, seguramente mi músculo no va a poder generar la fuerza para levantarlo y lentamente va a descender en una contracción excéntrica. Entonces, se puede considerar que una fuerza externa venza a la fuerza interna, que es muscular, y eso naturalmente va a llevar a una contracción excéntrica. O, el primer ejemplo era que mi fuerza interna, que es el músculo, sí puede vencer esto que es externo, pero que controladamente puede ceder la fuerza para ir bajando lentamente. Es lo que se hace con las pesas, ¿no? Exacto. Exacto. Lo mismo que se hace en las pesas. O sea, sería concéntrica Y lentamente excéntrica, claro. Y no significa relajación, porque en ningún caso, por ejemplo, como dices tú, puedo tomar una pesa, la puedo hacer en concéntrico hacia arriba, pero no la voy a soltar. No, ahí no me puedo lesionar. Entonces el músculo lo ocupo para justamente ir descendiendo. Pero la isométrica no me quedó claro. Es como cuando hay fuerza en el músculo pero no aumenta el volumen. Claro, entonces, por ejemplo, estira el brazo hacia adelante y mantiénelo ahí hasta en 2 horas más. Ya, eso es isometría de toda tu extremidad. Entonces tu deltoides, tu musculatura del brazo, está obligada a mantener una contracción, pero sin moverlo. Eso es isometría. Entonces, para posturas, la isometría es lo principal. Bien, y lo que es cinética se refiere a velocidad, movimiento. En realidad, la velocidad del movimiento. Entonces, isocinética se refiere a un movimiento que es de velocidad constante. ¿En qué caso en el día a día hacemos movimientos de velocidad constante? ¿Alguien sabe? ¿En algún momento ustedes hacen movimientos con velocidad constante? ¿Cuándo qué? Entonces, si yo quisiera caminar para allá, camino, pero en un momento voy a detenerme aquí, ¿y la velocidad fue constante? No. Partí seguramente acelerando, pero con la velocidad primero. Entonces, de punto A a punto B, ¿a cuánto distancia avanzo por tiempo? Esa es la velocidad. Entonces, aceleré seguramente al iniciar el tranco del paso, después al medio tuve quizás ligeramente alguna velocidad constante, pero después, al llegar al punto B, mi destino, desaceleré porque tengo que frenar. Entonces, la trayectoria completa nunca fue isocinética. Entonces, naturalmente, no podemos hacer movimientos donde la velocidad sea constante. Pero existen, bueno, gracias a la ciencia, máquinas que te pueden controlar la velocidad durante un rango de movimiento. De hecho, la máquina se llama así, isocinético. Y ahí se emplea tanto para rehabilitación como tratamiento o, digamos, entrenamiento. Entonces, ¿Eso quiere decir que esa máquina te mantendría con la misma velocidad y el mismo movimiento en un periodo de tiempo y una distancia? y una distancia? Claro, exacto. Las trotadoras no entran en ese En el movimiento como isocinético, sí. A ver, claro, si lo mantienes a una velocidad constante, ahí Sí, pues, por una cantidad de sí, minutos. ahí sí. Pero lo que pasa ahí es que lo que no hay es un inicio y un final de una distancia. Entonces el isocinético determina un rango de movimiento, pero también una distancia, en un tiempo determinado. Pero está bien en el sentido de que la velocidad que se genera, si tú lo mantienes Es constante. es así, pues es constante. Entonces, también existe lo que sí hacemos día a día, anisocinético. Todos básicamente los movimientos que hacemos en un tiempo determinado y una distancia va a ser anisocinético. Y las funciones musculares, esto se lo dije en el primer semestre, ¿se acuerdan que es agonista, antagonista, sinergista y coadaptador o estabilizador? Función muscular, que son roles que desempeñan los músculos al momento de generarse una contracción. Entonces, volviendo al ejemplo de tomar la botella y hacer una flexión de codo,
¿Qué músculo principal hace esa acción? El bíceps braquial. Él es el que se llama agonista. El agonista es el principal músculo en el movimiento, que acciona el movimiento. Y pueden haber músculos que colaboren con el bíceps, que en este caso es nuestro agonista. Y todos aquellos que ayudan al bíceps se llaman sinergistas. De hecho, la sinergia es la suma de fuerza. Entonces, músculos que no necesariamente son del mismo tamaño, que no tengan la misma distancia respecto a la articulación, sean de menor calibre, que ayuden al inicio o durante o al final del movimiento, pero quizás no en todo el recorrido del movimiento, son considerados sinergistas. Entonces hay sinergistas que pueden partir iniciando durante los primeros grados de flexión, otros quizás en el rango intermedio y otros quizás me ayuden a finalizar el movimiento. ¿Ya? Y por lo tanto ellos van a ser considerados sinergistas. O sea, participan en el movimiento, Participan pero no en son... el mismo movimiento pero ayudando al más grande, que es el agonista. ¿Y el antagonista? Y él, como dice cualquier personaje de la historia, hace lo contrario. Y el antagonista va normalmente en el sentido opuesto del movimiento de el agonista. Entonces, si el bíceps braquial hacía flexión de codo como agonista, existe otro músculo que se llama tríceps braquial, que hace lo contrario. Y él va a ser el antagonista. Ah, ok. Pero fíjense que si yo hago el ejercicio y levanto una pesa, es solo en ese tiempo donde el bíceps es el agonista. Pero si yo desciendo Y ahí se cambian los papeles. activamente, Ah, ¿cierto? Por ejemplo, una polea alta y hago extensión de codo, claro. el agonista pasó a ser el tríceps y el antagonista el bíceps. Ya. Entonces son roles que desempeñan los músculos en un tiempo determinado, que es su contracción. Entonces yo puedo estar haciendo un movimiento activo y en un momento esto se está alternando, agonista, antagonista, agonista, antagonista. Lo mismo para identificar luego los sinergistas, que también tienen que ir ayudando siempre al agonista en movimiento. ¿Sí? Y el coadaptador es el músculo llamado también estabilizador y no necesariamente pasa a través de la articulación que se está moviendo. Entonces, si el codo era el ejemplo para bíceps, tríceps y los sinergistas que pueden ser un par, el braquial y el supinador largo, ellos pasan a través de la articulación. Pero el coadaptador no necesariamente lo hace, sino que fija los segmentos que se están moviendo, ya sea a distal o proximal. Entonces, el húmero puede quedar verticalizado gracias al deltoides, gracias a los músculos del manguito rotador. Y ellos son fijadores o coadaptadores, para que el codo se mantenga en una posición y no esté haciendo el movimiento sin un buen estabilizador de hombro. ¿Sí? Entonces ellos lo que hacen es fijar los segmentos. También sirven a distal, ¿sí? Para mantener la mano siempre en supino, para subir y bajar una bandeja. Y puedo seguir haciendo flexo-extensión, pero ellos son coadaptadores o estabilizadores. Y ya aparece el tercer concepto que se refiere a cadenas cinéticas abiertas y cerradas. Todo ese término, cadena, es una sucesión de eslabones. Cualquier cadena es así, ¿cierto? Se unen un eslabón y otro. En nuestro caso, los eslabones van a ser las inserciones musculares a través de los huesos, que además se comparten con otras inserciones musculares. Entonces va a llegar un músculo, se inserta un hueso y ese hueso además va a proveer otra inserción muscular y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, si el bíceps se inserta en el radio también va a proveer inserción para otros músculos, para un supinador, para otros flexores de los carpos, etc. Entonces es una sucesión de anclaje de eslabones y que los vamos a interpretar como movimientos. Entonces, eslabones que se mueven, cadena cinética. ¿Y cómo se mueven? De dos formas: cerrada y abierta. Y son bien simples. Cerrada y abierta se refiere a que el último eslabón de la cadena está fijo cuando es cerrada y es abierta cuando es móvil cuando está abierta. ¿Cómo sería un ejemplo?
Por ejemplo, en press banca. Entonces, si tomas la barra, ¿cierto? En press banca, las manos, como últimos eslabones durante el ejercicio, se mueven en el aire. Por lo tanto, eso es cadena cinética abierta. Pero si yo hiciera, ¿cierto?, en el suelo una flexión de brazos, las manos quedan fijas en el suelo y no se están moviendo. Lo que se mueve es hacia aproximando. Por lo tanto, eso es cerrado. El objetivo del ejercicio es el mismo, fortalecimiento pectoral. Pero el último eslabón en la cadena libre en el aire, cadena abierta. Cuando se hace con el último eslabón fijo en la superficie, que puede ser cualquiera, eso es cerrado. ¿Ya? Entonces, hay estrategias para, obviamente, el entrenamiento, donde el enfoque es ubicar un ejercicio en cadena cinética abierta o cerrada. ¿Cuál sería la ventaja, pensando en el mismo ejercicio de la press banca? ¿Hacerlo cerrado o abierto? ¿Cuál de los dos encuentran que tendría ventaja sobre otro? ¿Por qué? Por lo que usted dijo, que no queda fijo como una flexión de brazo. Entonces piensa que ventajas tendrías que pensar en cuál te da más fuerza, cuál te da más rango, cuál te da más estabilidad, cuál te da más seguridad. No, la cerrada. La cerrada. Que como que en abierta corres el riesgo de sufrir más lesiones en cuanto a... Ya, exacto, porque primero puede que en la cadena abierta no haya tanto dominio o control Claro. del peso que se está desplazando. Tampoco hay oportunidad para que el otro lado compense. Entonces, imagínate que me tomo, ¿cierto?, la barra y resulta que me tiro al chancho con mucho peso y quizás yo tenga más fuerte un lado que el otro. Entonces, seguramente uno va a levantar más y el otro, ahí me voy para el lado. Claro. Entonces, no voy a poder compensar adecuadamente, a diferencia que si me tiro en el suelo y hago el mismo ejercicio, donde seguramente me puedo inclinar hacia el lado más fuerte, para darle más fuerza al ejercicio. Y abarca además, las cadenas cerradas abarcan más área muscular para justamente eso, para una buena compensación. Entonces participará en una cadena cerrada otros músculos, tríceps, músculos de la espalda, que van a colaborar en el ejercicio. Entonces las cadenas cerradas tienden a ser más seguras, ¿ya?, donde se puede, digamos, compensar adecuadamente el uso de la musculatura, que las abiertas. Las abiertas, y si las propongo en una pauta de tratamiento, yo partiría con ejercicios primero en cerrado y después en abierto. ¿Sí? Ya. Profe, en ese mismo, por ejemplo, un ejemplo de movimiento cuando uno hace sentadilla, Ahí. esa vendría siendo cerrada, ¿pues? Y la otra que es como la estocada, esa ya es una mezcla entre cerrada y abierta, Cuando toca el piso y el pie no se mueve del suelo, ya es cerrado. pero el otro, Pero el otro está, no está totalmente tocando el suelo. Pero Cuando uno hace el igual, si el pie está en el suelo y levanto el talón, igual sigue siendo cerrado, porque Ah, ya. la punta del pie o adelante no se despega, Ya, bueno. sigue siendo cerrado. Profe, y en los tipos de abdominal, el abdominal clásico, el que uno tiene los pies en el suelo y Sí. se va a defender, ese sería cerrado. Y hay otro tipo de abdominal que es con las piernas. ¿Ese sería abierto o igual es cerrado por la espalda que está...? Siempre que el segmento distal del eslabón, ¿cierto?, si la pelva va a quedar fija en el suelo y vas a mover esto en Sería equilibrio, cerrado. si eso se mueve, eso es abierto. Sigue siendo Entonces, abierto. Si el tronco lo fijo y muevo la pelvis, para en este caso la parte superior del recto, ahí vas a ser cerrado. ya, entonces si hago el abdominal así, es abierto. Si hago con las piernas, ese sería cerrado. Porque Claro. el abdomen lo sostiene Ujú. siguiendo. Ya. Entonces ya los últimos dos puntos es algo que vamos a ir viendo siempre a medida que describimos cada músculo. Todos tienen origen e inserción, por supuesto, pero no todos tienen origen e inserción en huesos, porque naturalmente hay músculos que no tienen que desempeñar movimientos articulares. ¿Ya? Y el ejemplo es la musculatura facial, ¿ya?, los músculos de la mímica, para mover los párpados, para mover los labios, las mejillas, etc. Entonces, incluso hay músculos que van a identificar que no
tienen ni su origen ni su inserción, que son los puntos de anclaje de un músculo, en ningún hueso. Y simplemente se ubican a nivel de las fascias, que son los tejidos de colágeno delgado que envuelven a músculos o planos musculares, y que tienen funciones distintas totalmente de los movimientos articulares. Dar coartación, dar tensión o dar nuevamente la expresión facial. Pero es que ahí estarían los elevadores del labio, Todo sí. el que está bien nasal, que hay un músculo. De hecho hay más de 20 músculos en el rostro, entonces, bueno, por lado. Así que Claro, son hartos. son como- En resumen están los perioculares, perinasales y los peribucales. ¿Ya? Y dentro de ellos hay por lo menos unos 5 o 6 músculos por cada región. Y las contracciones se definen también por lo que somos, digamos, individuos que se llaman con dos antímeras, o sea, con dos lados. O sea, somos izquierdo y derecho. No todos los músculos tienen entonces la división en dos, no son todos bilaterales. ¿Ya? Pero aquellos que sí son bilaterales, que se encuentran a cada lado del cuerpo, pueden tener contracciones de un solo lado o de los dos lados simultáneamente. ¿Ya? Entonces, la contracción unilateral o bilateral se refiere más que nada al equilibrio que pueden tener los músculos de cada lado del cuerpo. Se pegó. Sí, he tenido problemas estos días. ¿Tenían clase en esta misma sala? Sí, ayer tuvimos ahí todo problemas. Parece. ¿Y tú? ¿No quieres? ¿Cómo te puedes?